La replicación del ADN consiste en la separación de las dos cadenas y la síntesis de otras dos nuevas con una secuencia de bases complementaria a las anteriores. El objetivo de este proceso es la obtención de dos nuevas moléculas de ADN con cadenas idénticas entre sí e idénticas a la molécula inicial. La observación de la estructura de doble hélice del ADN a partir de los estudios de Watson y Crick permitió establecer explicaciones para poder justificar el mecanismo mediante el cual la molécula de ADN puede autocopiarse. Ejemplos de ello son el modelo conservativo, en el que las cadenas originales se reasocian tras la replicación dispersiva, en la que se forman fragmentos de ADN a partir de los cuales se produce la síntesis de nuevos fragmentos, y la replicación semiconservativa, que es la que ocurre realmente y que fue justificada gracias a los experimentos de Mendelssohn y Stahl y posteriormente a los experimentos de Taylor en cuanto a los eucariotas. Para poder llevar a cabo el proceso de la replicación son necesarios 4 tipos de desoxirribonucleótidos y además la molécula de ADN, que sirve para actuar como plantilla para la síntesis de las nuevas cadenas. También se necesitan enzimas que participan en la separación de las dos cadenas del ADN original, la ADN ligasa, que permite la unión de los fragmentos sintetizados, y la ADN polimerasa, que es la enzima más importante y se va a caracterizar por que únicamente tiene la capacidad de leer en el sentido 3,5, tiene capacidad exonucleasa y de corregir errores, y además no puede comenzar una cadena nueva de ADN sin la síntesis de ARN cebadores. Existen diferentes fases en la replicación. La primera es la iniciación, en la cual se produce la separación de las dos cadenas de la molécula de ADN y su posterior desenrollamiento gracias a las enzimas que constituyen el complejo molecular denominado primosoma. Y también se forman las horquillas de replicación, que se caracterizan por ir en direcciones opuestas. Los superenrollamientos se eliminan progresivamente gracias a la acción de la ADN topoimerasa. La segunda fase es la elongación, que debido a que la ADN polimerasa únicamente puede leer en el sentido 3,5, se va a producir de manera distinta en las dos cadenas del ADN. La cadena conductora o líder se sintetiza de forma continua y únicamente necesita un ARN cebador, mientras que la cadena retrasada necesita varios ARN cebadores y la acción de la ADN ligasa para unir los fragmentos de Okazaki. Con la terminación de la replicación se pone fin a este proceso una vez se han unido todos los desoxirribonucleótidos por enlace fosfodiéster. Este proceso se caracteriza por ser bidireccional, asimétrico y semiconservativo, y existen una serie de diferencias entre procariotas y eucariotas. En cuanto a las ADN polimerasas, también los orígenes de replicación, que en procariotas es único, mientras que en eucariotas son numerosos. Los términos de replicación, que no tienen una ubicación fija en los organismos eucariotas, y la naturaleza de los cromosomas, que son circulares en procariotas y lineales en eucariotas. A pesar de la gran fidelidad del proceso de la replicación, se pueden producir cambios en el material genético denominados mutaciones, que pueden provocar daños genéticos importantes causando enfermedades o pueden ser fuente de variabilidad genética. El primer tipo de mutaciones son las génicas o puntuales, que se deben a la alteración de una secuencia de nucleótidos de un gen y pueden ser sustituciones de bases o inserciones y deleciones. Los principales efectos fenotípicos son el polimorfismo de un solo nucleótido o los cambios en el marco de lectura. Otro tipo de mutación son las cromosómicas, que afectan a un segmento que incluye varios genes y pueden ser deleciones, duplicaciones, inversiones o translocaciones. En ocasiones pueden ser letales o pueden causar desequilibrios importantes en la cantidad de productos génicos, rompiendo genes y destruyendo su función. Y finalmente, las mutaciones genómicas son aquellas que alteran el número de cromosomas propio de la especie. Pueden ser aneuploidías o euploidías. La más característica de los seres humanos es la trisomía, como es el caso del síndrome de Down, por una no disyunción de los cromosomas homólogos durante el proceso de la meiosis. En cuanto a las euploidías, pueden ser monoploidías o poliploidías y afectan al aumento o disminución del número total de juegos de cromosomas. Las aneuploidías normalmente son letales, mientras que las poliploidías en plantas y en invertebrados son un mecanismo evolutivo fundamental. Y las mutaciones, ya estén causadas de forma espontánea e inducidas, pueden degenerar en el cáncer, que es una de las enfermedades más comunes en la actualidad,
que se caracteriza por la proliferación de células tumorales con capacidad de invadir otras partes del cuerpo. Los tipos de cáncer se clasifican según el tipo celular del que proceden y a lo largo del proceso de progresión del tumor se produce la selección clonal. Las alteraciones genéticas que contribuyen al desarrollo del cáncer son principalmente la alteración de las señales estimuladoras o pronto-oncogenes y de los genes supresores de tumores.